Principales rasgos de los pueblos indígenas. Comencemos respondiendo, ¿qué es una comunidad indígena? Las comunidades indígenas son grupos humanos que se caracterizan por tener una identidad étnica propia cuyo idioma, cultura, tradiciones, creencias religiosas e instituciones políticas y económicas son únicas y derivan de las culturas originarias. En México, los grupos indígenas han sufrido cambios importantes a lo largo de la historia. Aunque actualmente los pueblos indígenas tienen reconocimiento internacional y nacional, históricamente han sido objeto de discriminación, segregación, marginación económica, pobreza y falta de acceso a los servicios sociales. Esta situación ha provocado que los organismos encargados de salvaguardar los derechos humanos hayan establecido acuerdos y leyes para promover el respeto a los derechos colectivos, a sus tierras y recursos, además de la libre determinación y la no discriminación. El artículo 2 de nuestra Constitución Política garantiza los derechos de los pueblos indígenas en México. De igual forma, en el ámbito internacional, sus derechos están garantizados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas y en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Dicho convenio, firmado y ratificado por México, establece que para que las grandes empresas transnacionales y nacionales que pretenden llevar a cabo proyectos de explotación de recursos naturales que afectan los territorios de las comunidades indígenas, estas tienen derecho a ser informadas sobre las características de dichos proyectos, sobre el impacto que tendrán en su región. Tienen derecho también a otorgar o no su consentimiento. Por otro lado, los pueblos indígenas del mundo, y por supuesto los de México, se han ido adaptando a los cambios derivados del proceso de globalización, en particular en lo que se refiere a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Un ejemplo claro de ello son las emisoras de radio que integran el sistema de radiodifusoras culturales indigenistas, ubicadas en las principales regiones indígenas de México. Por medio de ellas, los pueblos indígenas transmiten a la sociedad mexicana puntos de vista, exigencias y necesidades expresando en las lenguas de cada región las medidas que consideran más convenientes para resolver los problemas económicos, políticos y ecológicos de las regiones que habitan. Para conocer los pueblos indígenas actualmente existen 4 etapas importantes que tratar. La primera, económica. Entre las características que la mayoría de las comunidades indígenas han mantenido desde la época prehispánica es la economía, basada en actividades agrícolas, las técnicas de cultivo, los productos básicos de consumo, maíz, calabaza, chile y frijol, la práctica de la medicina tradicional y la relación estrecha y sustentable con el medio natural. En cuanto a la sociedad, las relaciones de parentesco juegan un papel fundamental en la estructura social de las comunidades. Por ejemplo, la posesión de la tierra está en muchos casos relacionada con las reglas matrimoniales y la relación entre el individuo y la tierra suele ser una cuestión fundamental de reciprocidad, es decir, de dar y recibir, que se transmite a las generaciones futuras. Otro aspecto fundamental de la estructura social indígena en muchas de las comunidades es la participación en el trabajo comunitario o tequio, al que están obligados todos los miembros de la comunidad. En el ámbito político, los indígenas tienen derecho a organizarse para nombrar a sus representantes ante los ayuntamientos y a desempeñar cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido designados. Este derecho está consignado en el artículo 2 de la Constitución, que fue reformado en 2001 y, a partir de entonces, reconoce la pluralidad cultural de nuestro país y el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. En consecuencia, las comunidades pueden decidir sobre las formas de votación para elegir a sus representantes, sin mediación de partidos políticos, así como la forma de organización del gobierno municipal y sobre los puestos sujetos a la elección democrática. Sin embargo, no todas las comunidades indígenas han optado por ejercer este derecho, ya que en la práctica no siempre se les permite decidir con autonomía en aspectos que van más allá de lo puramente electoral. Por ejemplo,
Muchas veces no se les permite decidir en asuntos relacionados con la administración de los recursos naturales de sus territorios o con la planeación, organización y ejecución de programas de desarrollo económico, social y cultural. Esto ha llevado a que muchas comunidades indígenas del país busquen organizarse de manera autónoma fuera del marco de las leyes e instituciones nacionales. El caso más emblemático es, quizá, el de los caracoles y las juntas de buen gobierno conformados en 2003 por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En los 38 municipios del estado de Chiapas con fuerte presencia indígena que se habían declarado municipios autónomos rebeldes zapatistas a partir del levantamiento zapatista de 1994. Los caracoles son espacios de gobierno local donde se ejerce una democracia directa, ya que los integrantes de la comunidad participan directamente en las decisiones que los afectan. Las juntas de buen gobierno están conformadas por personas reconocidas por toda la comunidad por ser honestas y responsables. Cambian cada 3 años y su lema es mandar obedeciendo. Otro aspecto muy importante es la religión. Las creencias religiosas son, en términos generales, producto de la mezcla de elementos católicos con algunos provenientes de la época prehispánica. Durante la época colonial se introdujeron también algunos rasgos de religiones asiáticas y africanas. En la mayoría de las comunidades indígenas, la religión juega un papel muy importante y es parte de la identidad de la comunidad. En aquellas comunidades donde hay una gran presencia católica, predomina la figura de un santo patrón, alrededor del cual gira la vida cotidiana y las fiestas. El culto a estos santos patronos sustituyó en muchos casos al de las deidades prehispánicas. Las tradiciones religiosas tienen una importancia tal que cada año se realizan en nuestro país más de 5,000 fiestas de carácter religioso, en las que hay danzas, rezos y música cargadas de simbolismo y riqueza cultural, en las que predominan colores, olores y sabores propios de la cultura popular mexicana. Algunas de ellas han sido declaradas por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, como la celebración del Día de Muertos y la ceremonia ritual de los voladores de Papantla. Una celebración religiosa digna de mención que se practica en diversos lugares de la República Mexicana es el carnaval. Las fiestas previas al inicio de la Cuaresma son una costumbre heredada del proceso de cristianización iniciando en el siglo XVI. Las comunidades indígenas también celebran el carnaval, pero con un sello especial, a veces ritual. El último aspecto, y no menos importante, es la lengua, otro elemento principal que determina la identidad étnica. Elaborando gramáticas y vocabularios, la tradición oral juega un papel muy importante. La palabra es la forma de comunicación entre las familias, los vecinos, en las transacciones comerciales y en los asuntos políticos y sociales. Es también la principal forma de transmisión de valores y tradiciones de una generación a otra. Sin embargo, en la actualidad, muchos jóvenes indígenas están perdiendo su lengua ya que prefieren hablar español porque les resulta más útil, porque no tienen interés en continuar hablando su lengua indígena o para evitar discriminación. ¿Y tú, qué piensas al respecto de los pueblos indígenas de tu país? ¿Conoces otro aspecto de estas comunidades que necesita ser preservado? Escríbelo en los comentarios de este video, ya que me gustaría saber tu opinión. Espero que te haya gustado este video. Si es así, regálame un like y te pido de favor lo compartas. Sígueme en mis redes sociales, Profe Sergio 19, y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.